Reine, que nunca se te ocurra grabar el interior de una alcantarilla con el móvil. ¿Qué? Yo solo digo. Aquí vamos de nuevo. ¿Ahora qué pasó? Bueno, esto ocurrió a otro de mis amigos. Dale, Juan, vamos a ver qué hay dentro de las profundidades. ¿Qué lo haces? ¿Qué te motiva, hijo? Por Dios, Ger, ¿qué clase de amigos tienes? Una leyenda es un relato que narra acontecimientos fantásticos que, si bien se basa en personajes o sucesos reales, magnifica o deforma la realidad. Lo urbano, en tanto, es aquello vinculado a una ciudad. A partir de estas ideas, podemos centrarnos en la noción de leyenda urbana. Así se denomina a una historia de ficción que se transmite generalmente de boca en boca como si fuera verídica. Algunas de las leyendas urbanas más contadas tienen índole sobrenatural relacionado con la muerte. Saludos. Hoy estamos llegando a la parte 25 de Leyendas Urbanas de México, la serie que por fortuna o desgracia, es la más aceptada en el canal. Pero bueno, iniciemos. Cuenta la leyenda que un muchacho vivía con su madre. Él creció y decidió vivir solo. Su madre, al comprender su decisión, se puso triste y se fue a vivir a otro lugar. Una noche, tocaron la puerta de la casa del joven, pero como ya era muy tarde, él ya se encontraba dormido, así que entre sueños escuchó que era su madre insultándolo y aborreciéndolo. Al día siguiente, el hombre fue a preguntarle a su madre sobre el por qué se había comportado así, llevándose la sorpresa de que ella no había hecho tal cosa. Entonces la siguiente noche ocurrió lo mismo. Él no hacía caso, pero a la tercera noche que su madre le decía que ella no había sido, decidió salir a ver quién era. Al abrir la puerta se escuchó un fuerte ruido que despertó a todos. Él estaba en su casa agonizando y con cara de mucho terror por lo que había visto. Lo que se dice es que la muerte estaba buscando a su madre, y al no encontrarla se enfureció y fue sobre el muchacho. Esto ocurrió en Puebla. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven novia de Fernando. Ya habían planeado casarse y una semana antes, ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar a la capilla. Subió con prisa al auto y sin saber por qué, empezó a tener un mal presentimiento que le inquietó. La mañana tenía un mal clima, pues estaba siendo lluvioso con regular intensidad, cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a su destino. En un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró, pero en un momento no logró controlar el auto, que terminó por caer a un barranco. Como era de esperarse, la novia murió en el accidente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Era medianoche, y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto, y notó que alguien estaba en el asiento de atrás. Era ella, pero el rostro estaba desfigurado. El terror que sintió al ver tan aterradora escena, le hizo perder el control y se estrelló, muriendo en el acto. Ten cuidado si decides viajar en solitario por una de las carreteras de los alrededores de la Ciudad de México, porque se dice que al mirar por el retrovisor, podrías ver a Verónica, siempre sentada tratando de conseguir que sus víctimas sufran igual que ella.
a finales del siglo XVI en una casa de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, la cual hoy es República de Perú número 11 de la Ciudad de México, vivía un sacerdote con una mujer como si fuera su esposa. Cerca de allí había un taller de herrería, donde hay un amigo y compadre del cura, quien conocía la situación, y con la confianza que se tenían, en repetidas ocasiones lo persuadió a abandonar la senda pero no le hacía caso. Cierta noche en que el herrador dormía, escuchó que llamaban a la puerta del taller con desesperados golpes que le hicieron levantarse inmediatamente. Alterado, salió a ver quién era con temor de que fuesen ladrones. Entonces vio que los que llamaban eran dos empleados que llevaban una mula llevando un recado de su compadre, suplicándole que le errase inmediatamente, pues temprano tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Fue donde reconoció la cabalgadura que solía usar el sacerdote y de mala gana por la hora que era, tomó sus herramientas y clavó las herraduras en las patas del burro. Concluido su trabajo, los empleados se llevaron la mula, dándole crueles y repetidos azotes. En la mañana siguiente, el herrador fue a la casa de su compadre para preguntarle de por qué iba tan temprano a la iglesia de la Virgen. Él se sorprendió al encontrar al hombre aún en la cama al lado de su mujer. Entonces le preguntó sobre el viaje que supuestamente iba a hacer, a lo que el sacerdote le informa que no iba a realizar ningún viaje. Después de las explicaciones dadas por ambas partes, imaginaron que alguien había querido hacerle una broma al bueno del herrador, y para hablar del incidente, el clérigo fue a despertar a la mujer con quien vivía. La llamó y no respondió, entonces fue a la habitación y notó que su cuerpo estaba rígido, no se notaba en ella respiración, pues había muerto. Los dos compadres se contemplaron mudos del impacto, pero su asombro fue aún más inmenso cuando vieron horrorizados que en las manos y los pies de la mujer se hallaban las mismas herraduras con los mismos clavos que el herrador había puesto a la mula la noche anterior. Tras el asombro, ambos se convencieron de que todo aquello era efecto de la justicia divina y que los empleados habían sido demonios salidos del infierno. Inmediatamente avisaron al cura de la parroquia, y al volver con él, encontraron en ella a otro sacerdote y a un religioso que también habían sido llamados. Miraron con atención al cadáver de la mujer, vieron que tenía un freno en la boca y las señales de los golpes que le dieron los demonios cuando la llevaron a errar con aspecto de mula. Ante lo extraño y espeluznante del caso, resolvieron con enterrarla en ese mismo sitio, donde hoy se cuenta, siguen los restos en aquella dirección. ¿Por qué habría ocurrido algo tan escalofriante como impactante? De acuerdo a lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negro es una especie de ente, alma en pena o demonio que toma la forma de un humano, y se dice que jamás puede ser visto su rostro. Primero se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas que visitaban el Panteón de los San Juanes, ubicado en Baja California Sur. El caso cobró relevancia cuando en 1974, María Eugenia, nombre que recibe el ente, había dejado de ser un producto de la imaginación colectiva para convertirse en un verdadero terror. Muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando le visitaban. Decían que en la cripta donde ella estaba sepultada, se escuchaban gritos y llantos que se escuchaban por todo el sitio. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tiene la intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. Hasta nuestros días, la creencia y los supuestos avistamientos continúan. Esto fue en Oaxaca. En una casa de aquel callejón, vivía Tristán Alzures, hijo de don Tristán. Él era el mercader más respetado de aquella época y quien a su muerte dejó un legado de cómo vivir como buen religioso. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás. Tras su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Y como reconocimiento al fallecido, le pusieron al callejón el nombre de Alzures.
Tristán hijo llevaba una vida normal, además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura. Una noche, Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber por qué. Al siguiente día cerró la tienda, y estaba decidido a hablar esa noche con el fantasma del que se contaba, y que rondaba por esa estrecha calle. En la noche llegó a su casa y se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho, y posteriormente salió con una daga, dispuesto a enfrentarlo de ser necesario. En la oscura noche y las tinieblas en el callejón del muerto, a Tristán se le rizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios con la daga empuñada, hasta que se encontró con el espectro. Entonces le preguntó con un grito, exigiéndole que responda sobre si él es un alma de otro mundo. El fantasma solo lanzó un gemido. Tras ello, el fantasma le respondió y le dijo la siguiente frase: «Has venido a buscar penas, y ya que Dios dispone, acatemos su decreto. Yo con llanto te digo que escuches con respeto, es que estoy en la tierra por mis culpas, y es porque al dejar la vida, cae un delito, un gran pecado. Para que mi alma descanse, cuando llegues a tu casa cerca de tu aposento, a 4 pasos de donde tienes tu lecho, cava en el suelo y encontrarás una caja pequeña. No la abras y llévala por la mañana al arzobispo para que medite y disponga». Desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa a cumplir esa orden. Al llevar el cofre al arzobispo, este le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente, ya que él se haría cargo de eso. El arzobispo abrió el cofre y encontró un mensaje, el cual dicta que quien encuentre ese mensaje, si no es una persona santa o consagrada, deje de leerla. Y si fuese sacerdote, que siga leyendo para que pida a Jesús que le libre de pecado y le perdone la culpa, ya que en vida no quiso revelar su pecado. En México se le ha estimado como religioso y honrado, pero su mano estuvo bañada de sangre. Se confesó como Tristán Lope de Alzures, quien mató a su amigo Fernán Gómez, que era propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, buscó a Tristán Lope, para darle hospedaje y lecho en su cuarto, donde él le robó mucho oro. Esa misma noche don Tristán invitó a salir de su casa a Fernán Gómez. Posteriormente lo llevó a dormir a un cuarto. Ya dormido Fernán, don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho, hasta quedar sin vida. Cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario, cavó una fosa y ahí lo enterró. Al final se deshizo de las huellas del crimen y nadie sospechó. El arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y sacar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa levantó una horca y colgó el cuerpo de Tristán, quien llevaba un pendiente de filigrana y esmeraldas. La gente lo reconoció con sorpresa porque era el mismo pendiente que llevaba el espectro del callejón. A Fernán lo enterraron en cristiana sepultura y finalmente el muerto ya nunca se apareció, pero el nombre de la calle hasta hoy día se reconoce como el Callejón del Muerto. Tal y como se escuchó el relato, se trata de una leyenda tradicional de esa región, bastante conocida. Esto ocurrió en un lugar indeterminado. En 1856, Duarte de Sarrasa era un hombre portugués que conoció a Margarita Jáuregui. La cortejó en una fiesta virreinal para hacerse novios. Ella era protegida por su tío, el sacerdote don Juan de Nava, quien investigó la vida de aquel hombre, y descubrió que tenía una vida turbia, pues tenía muchas deudas y anteriormente se había casado con 2 mujeres. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo, pero ella hizo caso omiso para luego tener un romance furtivo. Al novio también le prohibió lo mismo, ni acercarse a la casa ni al puente cercano. Como el sacerdote siempre se opuso al romance, Duarte tuvo deseos de matarlo. Un día, Duarte fue a casa de su amada para convencerla de escapar y casarse, pero repentinamente vio a don Juan caminando por el puente. Duarte, ya iracundo, llegó al puente, discutió con el sacerdote hasta que, fuera de sí, le clavó un puñal en la frente. El sacerdote cayó muerto y Duarte sin más remedio lo arrojó al agua. Como muchos sabían de la oposición del Oxiso, Duarte se ocultó durante casi un año.
Una noche regresó por Margarita, y para llegar a su casa tuvo que pasar por aquel puente. A la mañana siguiente, él fue encontrado muerto con una mueca de terror, estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con una sotana hecha jirones. El esqueleto tenía clavado un puñal en el cráneo. Este era el sacerdote que se vengó de Duarte. Tiempo antes, debido a esta leyenda, al puente le bautizaron como el Puente de la Venganza. Como suena, también es una leyenda tradicional. Si conoces la ubicación de dicho puente, compártela en los comentarios. Sería de ayuda. Estas fueron las leyendas que nos ocuparon el día de hoy. Leyendas tradicionales en torno a la muerte que pueden continuar hasta nuestros días. Ya no queda más que decir, así que por ahora es todo. Hasta pronto.